Hay momentos en la vida que te sacuden y otros que te despiertan. Esto es Impactando Vidas, sanando de adentro hacia afuera. Un espacio en el que podrás escuchar mi voz y la voz que reposa en tu interior. El cambio que buscas fuera está esperando que lo descubras dentro. Así que hoy no es un día cualquiera. Hoy es el inicio de algo extraordinario. Soy Catalina Aldana Duque. Bienvenidos. Cristian Mejía Bautista es un contador de historias a través del fútbol y la comunicación. Ha recorrido estadios, micrófonos y redacciones, dejando huella en cada uno. Su carrera lo ha llevado por medios de comunicación de gran impacto como RCN, La FM y Antena 2, donde narró y construyó relatos apasionantes sobre el deporte más hermoso del mundo. Su talento lo llevó a formar parte del equipo de prensa de la Copa América 2011 y a trabajar en la Conmebol, sumergiéndose en la élite del fútbol sudamericano. Hoy, desde la dirección del segmento de Deportes en Claro, sigue hilando historias que conectan con miles de aficionados, llevando su visión y experiencia a nuevas plataformas. Además, su participación en las mesas de radio lo ha consolidado como una voz autorizada en el mundo del deporte, aportando no solo datos, sino una narrativa que cautiva y enriquece a la audiencia. Cristian vivió 10 años en Argentina, un país que le abrió las puertas, pero que también le exigió soltar su tierra. Entre las calles porteñas y el eco de su acento colombiano, vivió la paradoja de encontrar un hogar lejos de casa. Bienvenido, Cris. Bienvenido a Impactando Vidas. Cata, ¿cómo estás? Qué introducción tan bonita. Muchas gracias. La verdad, palabras muy bonitas, muy emotivas, muy lindas. Y bueno, se nota que hemos hecho algo. Claro, qué chévere es escuchar a veces. Yo creo que uno no, como que no para y piensa un poco todo lo que ha recorrido, ¿no? Exacto, ahorita dije, uy, pucha, ha pasado mucho tiempo y he hecho cosas. Uno a veces cree que no ha hecho nada, pero sí, mira, he hecho cosas. ¿Ves? Y Sí. eso es muy importante. Yo creo que es importante uno pensar y detenerse un momento y decir como que he logrado, o sea, por dónde, qué recorrido. Es que uno nunca hace eso. Uno nunca, salvo cuando tiene que hacer una hoja de vida, creo, o cuando tienes que poner un perfil tuyo en algún lado, te das cuenta de lo que has hecho. Pero resalta más cuando alguien te lo dice. Que uno dice, uy, pucha, sí, he hecho hartas cosas. He hecho cosas importantes, he estado en lugares importantes, he estado rodeado de gente importantísima, he cometido errores, he hecho cosas buenas, he hecho cosas malas, pero uy, un montón. La verdad, yo en este momento no me acordaba o sea, sí de varias cosas, pero no de muchas. Sí, pero que me alegra mucho que hayas podido tener como esa introspección pequeña en este inicio. Sí, fueron que 40 segundos. Sí, que dije, uy, o sea, se me volvió la película por mucho tiempo, la verdad. Claro, y si ustedes lo vieran, que yo estoy al frente de él, claro, como que uno se queda mirando, como pensando y dice como, wow, como que sí, ese soy yo. Exacto. Eso me gusta y eso es lo que me gusta generar como en los invitados. O sea, que se den cuenta que en realidad han recorrido bastante y que todas las cosas que han hecho han dejado una huella en las personas. Porque por más de que nosotros trabajemos con personas muy importantes, o sea, tú eres muy importante. Entonces, eso es fundamental. Eso es algo de lo que siempre me he trazado y es lo que le explico ahora al grupo que manejo yo en Claro. Yo manejo un grupo de 7 personas, todos pelados que salieron de estudiar periodismo y siempre les digo, aquí no es el que más notas haga, el que mejores notas haga, sino el que mejor persona sea. Eso fue algo que me tracé siempre que empecé acá. Yo, digamos, académicamente no fui bueno, nunca fui bueno. Después, ya por ciertas variaciones de la vida, la entrada a la universidad, ya hay un momento en que uno se tiene que poner las pilas, pero siempre puse como lema ser buena persona. Entonces, digamos que eso me pudo abrir varias puertas.
eh, y darme la oportunidad de trabajar rodeada de gente muy buena y gente súper talentosa. Y creería que si he trabajado con 10 personas, creo que esas 10 personas no te pueden decir nunca un pero mío, como no, este tipo es insoportable, no. Siempre hubo muy buena disposición, siempre hubo un sí, nunca hubo un no. Siempre hay cariño y pasión por lo que hago. Y yo creo que por eso, digamos, ahora que tú decías todo ese recorrido, yo creo que esas puertas que se me abrieron cuando empecé mi carrera laboral más que la académica, cuando se abrieron esas puertas y puertas importantes, puertas que muchos quisieran abrir. A veces quieres llegar a otras puertas más, pero pues de pronto todavía no es el momento ni nada, pero siempre me interesé por eso. Si estoy con la familia, trato de ser el mejor nieto, el mejor sobrino, el mejor primo, el mejor primo, el mejor hermano. Si estoy en el ámbito laboral, ser un gran jefe. Ser una gran persona, ser un gran jefe, ser un buen compañero de transmisión, de programa, de lo que sea, de redacción. Nunca ser esa persona que llega y hay mala cara o que llegas y te hacen mala cara, no. Entonces, en todos los ámbitos de la vida trato de ser una buena persona, un buen amigo, un buen hijo, un buen esposo, un buen papá, ahora que es pues otra faceta que estoy explorando hace 5 años casi, pero siempre trato de ser eso. No me interesa en cuanto al periodismo tener una chiva, hacer la mejor nota de mi vida, no. Siento que siendo buena persona, eh, o sea, siento que ser buena persona y, ¿cómo se puede decir? Y acompañar eso que te digo, el talento ya después sale solo. Obviamente hay gente muy talentosa, pero la gente talentosa que es mala persona no le va bien. Entonces es lo que yo le digo a ellos, sean buenas personas, sean buenos compañeros, siempre estén a disposición de la persona con la que están trabajando, hagan buen grupo, hagan buen equipo. Si hay buen equipo, si hay buen grupo, si eres buena persona, ya lo demás fluye. Y en este recorrido de la vida y cómo eres, porque es tu forma de ser, por supuesto, yo te conozco, entonces valido lo que estás mencionando. Sin embargo, en este recorrido de la vida, ¿qué te ha dejado a ti ser buena persona con los demás? O sea, me refiero no lo que hemos mencionado, sino ¿dónde estás tú? ¿Dónde te pones tú ahí? Porque sí es importante ser buena persona, eso es eso es algo, yo creo que es algo normal, o sea, Sí. es un principio básico de las personas. Pero ¿dónde estás tú? ¿Dónde te dejas a ti? Yo ahorita, a ver, estoy en un momento de mi vida especial, por lo que te dije, soy papá hace 5 años y eso pues es un giro total que le da la vida a uno. Y ser buena persona, eh, creo que te puede ayudar a manejar no solo ciertas situaciones de la vida, sino que hay alguien muy pequeñito que te está mirando, que te ve cómo hablas con tus amigos, que te ve cómo hablas con tus papás, que te ve cómo hablas con las personas que trabajas, que te ve todos los días y te tiene ahí encima y te tiene como un espejo y como un faro. Y ese es Nicolás, ese es mi hijo. Entonces, en este momento de la vida, me veo así como queriendo ser o tratando de ser una muy buena persona para que él diga en algún futuro, vea, mi papá, un tipazo, siempre hizo esto, siempre hizo lo otro, nunca hubo un no, cuidándolo siempre, llegando a ciertos límites, ¿no? No es que siempre voy a ser, no. Yo soy así con la gente que es así conmigo. O sea, yo tengo un lema que soy amigo de mis amigos. Sí. La gente que me quiere va a recibir mucho cariño de parte mía. La gente que cuida mi amistad va a recibir mi amistad por siempre. La gente que me responde laboralmente va a tener en mí un jefe impresionante. Y la gente que me dio su confianza laboralmente hablando va a tener en mí siempre una persona dispuesta a hacer las cosas. Y en este recorrido, ¿dónde te quedas tú? Tú como persona. O sea, no tú con los demás, sino tú contigo mismo. Yo como persona, esas preguntas a veces son difíciles, pero no tienes que responderla ya. no, No te preocupes. yo como persona, ¿cómo te digo que me veo?
Me veo como un tipo de 42 años que tiene que seguir aprendiendo muchas cosas, que tiene que dejar al lado muchos miedos, muchas inseguridades, si se puede decir así, que tiene que aprender a no ser orgulloso, porque una de esos defectos que tengo yo como persona, que si bien puedo llegar a ser buena persona, como te dije, es que tengo un orgullo terrible y es un monstruo que te viene hablando siempre al oído cuando pasa algo. Cuando un amigo te falla, ese orgullo sale y dice, ni mierda, no se va a dejar ganar de esa persona la cagó con usted y usted no va a ceder un puto pelo. Y ese es mi orgullo y eso es un diablo, digámoslo así, como algo que me habla al fondo y que a veces me hace cometer no solo embarradas, sino perder amistades. Y eso eso me gustaría de pronto en algún momento de la vida poder saberlo controlar y encontrar un equilibrio con eso. Yo creo que todos tenemos que tener un poquito de orgullo, pero tiene que estar balanceado con la nobleza. Es muy difícil que yo pida perdón si yo no la embarré o si yo no la cagué. Es muy difícil que si alguien la caga conmigo, yo sea el que va a hablarle, a pedirle disculpas. Es muy difícil. ¿Y tú crees que hay alguna relación entre el orgullo y las inseguridades que mencionabas ahorita? No, yo creo que eso es como de pronto una coraza mía como para no mostrarme débil ante la gente. Y es una cagada. El orgullo es como te digo, es ese diablo que tengo al lado. Entonces, pasó X cosa con alguien. No le va a agachar la cabeza a esa persona nunca. No se la agache, no se la agache. Y es algo que en algún momento quisiera equilibrar con la nobleza que puedo llegar a tener cuando sí cometo un error y pido perdón. Es eso. Cris, estábamos hablando de ese ego que uno puede tener y me llamó mucho que también mencionaras lo de las inseguridades. Entonces ahí hay como, yo te pregunté y te dije, ¿eso tiene alguna relación? Y me dijiste, no, porque esto está como aparte. O sea, yo puedo ser con una persona que me hizo algo, me gustaría trabajarlo, pero soy con esa persona diferente. No puedo llegar a ser, no puedo olvidarlo. Sí, no, y eso es terrible. Eso es terrible. Por eso al principio decía, yo trato de ser buena persona. Y eso implica en tratar de no cagarla con esa persona. Estar siempre firme para esa persona, acompañarla, no sé. Y laboralmente me ha ayudado mucho porque ser buena persona te hace entrar en un grupo rápido y te quita las inseguridades. Te da mucha seguridad. Con personas rodeadas talentosísimas. Entonces te doy un ejemplo. Yo entro mañana a un programa de radio y tienes al frente a Nicolás Samper, a Antonio Casale, a Guillermo Arango y a Martín de Francisco. Y se te asoma por ahí Adrián Magnoli y un par más. Y tú dices, pucha, todo lo que leíste antes de ese paso por radio, uno dice, no he hecho un carajo, no se oye nada. Al primer programa pasa eso, al segundo, cuando ya hablaste, cuando ya compartiste con ellos y ya hay una relación, el segundo programa sale mejor. El tercero ya llegas saludándolos a todos de abrazo y ya ahí ya hay una seguridad y ya te sueltas y ya arranca todo normal. Es como lo que trato, es como mi manera como de tratar de hacerlo para poder encajar y que eso me dé seguridad. Me pasa cuando juego tenis. Si yo voy a jugar tenis con una persona que no sé, un partner para jugar dobles, y si esa persona es peor que yo, te lo juro que yo puedo llegar a cometer tantos errores que me hace ver peor que ella por la berraca inseguridad. A los 8 días vuelvo a jugar con esa persona, ya no tengo inseguridad, ya la conozco, ya sé que puede fallar, ya sé que puedo mejorar, ya sé qué puedo hacer y juego mucho mejor. ¿Pero tú crees que eso es una inseguridad o más bien es como que necesitas entrar un poco en confianza, que digamos que yo considero que a la mayoría de las personas nos puede pasar eso? ¿No es cierto? Tener confianza pues claramente te da mucha seguridad en muchas cosas. Tú con confianza puedes sentarte en un avión y manejarlo sin saber hacer un carajo. La confianza te da mucha seguridad y te da mucha tranquilidad. Entonces, vuelvo al ejemplo de radio.
Si tú el primer programa sales y dices una idiotez por producto de esa inseguridad, al segundo programa vas a ir peor de asustado y al tercero ni hablar. Pero si al primero estás bien, estás tranquilo, sientes que encajaste en el grupo bien por cómo fueron contigo, al segundo día del programa ya las cosas van a fluir más, ya al tercer, cuarto programa va, mejor dicho, ya es una locura. Y ya al mes o al año de hacer el programa con las mismas personas todos los días, pues por eso sale como sale. Claro, ¿y tienes alguna como recomendación o algo que te haya servido a ti para que si hay alguien que nos está escuchando que le pase lo mismo, ¿tú qué le aconsejarías a esa persona o qué le dirías? Mira, alguna vez un amigo me invitó a su clase en la universidad y me puso más o menos a hablarle lo mismo a los pelados. Hicimos una materia en publicidad y me decía lo mismo. Yo les decía siempre, siempre les decía, por algo están ahí. No se sientan mal, no se sientan que no saben, por algo llegaron ahí, por algo están ahí. Y esos pocos minutos que les da jugar en primera, traten de disfrutarlos y traten de hacerlo bien lo que más puedan o disfrutarlos al máximo. Si tú disfrutas las cosas salen bien. Si desde el primer minuto, que te dan un minuto, tú entras a un partido bravísimo y te dan la pelota y la coges y la mandas mal o la mandas a la tribuna, ahí primero no estás disfrutando lo que estás haciendo. 2, estás muerto de miedo. Y eso te puede hacer cometer cagadas. Entonces, mi recomendación siempre a los pelados fue esos poquitos minutos en primera división que les van a dar, disfrútenlos y sépanlos llevar con mucha calma y con mucho amor y respeto por lo que hacen. Así las cosas van a funcionar más y todo va a salir más fácil. En el ámbito que sea, en publicidad, en derecho, en periodismo. Si hay una persona en este momento que tiene como ese miedo o ese temor de entrar a un grupo, va a entrar a un trabajo nuevo y no sabe cómo entrar. Eso no digo que tiene que ser un payaso y llegar con dulces para todo el mundo, no. Pero sea el mismo. Si él es el mismo y disfruta su primer día de trabajo, sí, seguramente lo va a pasar mejor. Va a tener muchos problemas porque ningún trabajo creo que es perfecto. Va a tener muchos problemas, va a tener siempre alguien que le va a joder la vida, va a tener siempre un bache, una piedra, algo se le va a atravesar. Pero si uno está divirtiéndose y está encontrando y está suelto, yo creo que las cosas pueden salir mejor. Por eso te doy el ejemplo del futbolista que llega por primera vez y recibe los minutos en primera. Tienes la oportunidad de tu vida, disfrútela y hágale. Por algo está ahí, por algo llegó ahí. No, sí, hay trabajos que llega siempre el hijo de o un recomendado, pero por algo que vieron en usted está ahí. Entonces disfrútelo, sepa llevarlo, cuídelo, pero métale mucho amor y pasión. Con eso yo creo que ya está del otro lado. Gran consejo que nos das. Muchas gracias a todas las personas que han aportado a la Vaki de Impactando Vidas. Su apoyo es fundamental para que este espacio siga creciendo y llegue a más personas. Cada episodio requiere producción, dedicación y recursos para seguir llevando historias inspiradoras a quienes más lo necesitan. Si este podcast te ha tocado el corazón y quieres ser parte de su impacto, te invito a seguir apoyándonos. Cada aporte, por pequeño que sea, nos ayuda a seguir creando contenido que transforma vidas. Y si te gustó este episodio, compártelo con alguien a quien pueda inspirar y califica el podcast. Así podemos llegar a más personas y seguir impactando vidas. Cris, tú viviste en Argentina 10 años. 10 años. ¿Y cómo fue Fueron eso? 9 larguitos. Yo digo 10 porque me da mamera decir 9 y 3 meses, ¿no? 10 años. 10 años. Sí, ya. ¿Y cómo fue eso? O sea, ¿por qué llegaste a Argentina? ¿A qué edad? Mira, ¿qué pasó? Ya voy a cumplir 20 años de haberme ido increíblemente este año. Siempre que pienso en eso, digo, el tiempo pasó rapidísimo. Yo estaba feliz estudiando comunicación social acá en Bogotá. Y un día un amigo llega con una invitación, como un folleto de la Universidad de Palermo. Universidad que todos habíamos visto por los comerciales de los Simpsons. Nadie más la conocía por nada más. Y llegó con el folleto de cine. Él es hijo de un director muy importante del país y llegó con su proyecto de voy a ir a estudiar cine a Argentina.
Y yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, mire, ahorita está muy barato estudiar, casi lo que vale un semestre acá sale un año allá en cuanto a la universidad. Y se puede pagar como en el colegio, mensualmente. No es que se tenga a su papá que bajar de una vez, no. Yo le eché cabeza y me metí a la página de la Universidad de Palermo y vi el pensum de periodismo deportivo, licenciatura en periodismo deportivo. Y empecé a verlo, me gustó muchísimo y creo que ya tenía las bases en la universidad que estaba acá en Bogotá para eso. Le dije a mi papá, se lo planteé, yo se lo planteé, ponle que en julio del 2004, me acuerdo. Y para noviembre de ese 2004, en ese momento para Argentina había que tener visa para ir a estudiar. Y tenía que tener una visa que te pedían muchas cosas. Llegó la carta a la universidad, aceptado todo. Hice todos los trámites de la visa. Yo pagándolos yo sin trabajo ni nada. Y le dije a mi papá, ya está todo listo. ¿Pero es en serio que te vas? Y yo, sí, claro. Las clases arrancan el 21 de marzo del 2005. La idea mía, ¿cuál es? Llegar el 1 de marzo para irme acoplando, hacer todas las vueltas y arrancar. Ahí el hombre se vio sorprendido. Un papá recontraprotector. Papá gallina, le digo yo. Que para mí no está mal. Pero que le costaba mucho aceptar que su hijo se iba a ir a estudiar. ¿Y cuántos años tenías ahí? 20 años. Arranqué, se dio la posibilidad, cancelamos semestre, cancelamos todo en la universidad que yo estaba acá en Colombia, y esos 3 meses, porque allá arrancan tarde las clases porque es el verano, entonces el 21 de marzo empieza el otoño y ahí empiezan las clases, como pasa en Europa, pero pasan es en septiembre, y en Estados Unidos. En Argentina es al contrario, pasa en marzo. En marzo empieza el otoño, entonces ahí arrancan las clases. Y arranqué de en una época en Argentina, una Argentina que era baratísimo. Vivir, estudiar, mejor dicho, todo era baratísimo. Una Argentina hermosa, además, súper segura, sin tanto lío, sin tanto loco suelto. Y una Argentina que me duele mucho decirlo, pero donde no habían tantos colombianos. Entonces había 1 o 2 colombianos por cada 1.000 personas. Hoy creo que es 1.000 colombianos por 2 argentinos. Exacto. Es un montón. Pues ahora con todos los cambios que hubo en Argentina, políticos y demás, pues creo que cada vez hay menos colombianos. Pero en ese momento éramos muy pocos. Llegué a una residencia de estudiantes. Digamos que eso fue fundamental para toda mi vida allá en Argentina. Ahí conocí gente de todo el interior de Argentina. Vivía con un amigo colombiano. Después llegó otro y vivimos los 3 en el mismo cuarto. Después llegó otro y vivíamos los 4 en el mismo cuarto. Después la residencia, que era espectacular. El dueño pues se durmió, yo creo. Y las cosas que se dañaban no las arreglaba o no las cambiaba, sino les hacía un arreglo pendejo, pero el papá de él tenía un apartamento por ahí dando vueltas y nos ofreció irnos a los 4 que dormíamos en el mismo cuarto a ese apartamento. Ahí arrancó, nos fuimos a vivir a ese apartamento los 4. Después los mismos 4 nos fuimos a otro edificio, pero en diferentes apartamentos. Ya después conocí a Lu, que es mi esposa, la conocí en Argentina. Ya me fui a vivir con ella después al año y pico. Y Lu es colombiana, para gente Lu es que nos colombiana, está exactamente. Oyendo. ¿Y cómo se dio eso? O sea, muy raro uno conocer a la colombiana en Argentina. Mira, yo odiaba los planes con colombianos. A mí no me gustaba eso, irme a juntar con 20 colombianos, a hacer cosas. No de mierda, sino pues que no. Pero encajamos, en esa época llegó un grupo chévere de colombianos y nos fuimos a ver un partido de la selección a un apartamento y ya llegó de la nada. Y ahí nos conocimos, pero nada que ver el uno con el otro en ese momento. Después las cosas se fueron dando y terminamos saliendo. Después nos fuimos a vivir juntos, después nos casamos y después tuvimos a Nicolás. Entonces, pero en ese momento nadie pensaba
Nadie da un peso. Yo incluso estaba saliendo con una china en Argentina, se terminó dando. Y en Argentina, bueno, ya viviendo con Luisa, ya muchos de mis amigos se habían devuelto, quedamos otros por ahí. Eh, Me da la posibilidad de conocer a Jorge Barraza. Jorge Barraza es un gran periodista que manejaba toda la prensa de Conmebol desde Argentina, es decir, página web, informativos, revistas y demás, y me abren las puertas para trabajar ahí. No trabajar como tal, sino ser un pasante. Sí. Si él oye esto se va a reír, pero mi pasantía en ese momento era hacer café. Yo como era el colombiano tenía que saber hacer café, entonces yo mandaba... Pero un momento, porque uno tiene que saber hacer café. Es, o sea, la idiotez más grande, pero es como... Es como, oh no. Pero ahí volvemos al principio. Yo no hacía mala cara. Claro. Y yo feliz iba y me hacía café, hacía café para toda chistoso. La redacción. Éramos... O sea, es muy chistoso a lo que voy es como, no, tú tienes que saber hacer café, claro, porque es colombiano. Y uno es como, pero... Claro. Sí, además dieron con el colombiano que se hace café de milagro, porque yo me fui a Argentina sin saber cocinar. Me fui a Argentina sin saber manejar. Me fui a Argentina sin saber poner un bombillo. O sea, soy una bestia para todo eso. Muy polémico. No sé hacer nada de esas vainas de la casa, salvo cocinar y lavar la loza. En eso soy Maradona prácticamente. En lo otro, no soy nadie. Pero bueno. Salvo poner el bombillo. Exacto. En ese sentido, mi pasantía era esa. Y arrancó un proyecto muy bonito que se llamó Los 50 años de la Copa Libertadores, un libro hermoso. Y Jorge me dijo, yo quiero que tú estés ahí. Y yo feliz dije, listo, voy a recibir mi primer sueldo. No, nada, sin un peso. No vas a recibir nada por ahora. Yo quiero ver cómo trabajas, cómo te va, cómo todo. Que hay que ir a sacar fotocopias, iba yo. Que hay que leer machotes del libro, los leía yo, las correcciones me los llevaba a la casa, los leía con cuidado, con un detalle, aprendía de la historia de la Copa Libertadores, aprendí todo. Y aprendí de jugadores, nombres rarísimos que jamás en mi vida había oído. Y eso de 1960 a 1989, que son cosas que no te tocaron vivir, que por ahí sabías una que otra cosa, pero era imposible. Ya cuando empezamos el segundo tomo de 1990 a 2010, ahí sí ya me sentía yo, ya conocía a los jugadores, ya había visto varios partidos. Y ahí arrancó, por decirlo así, todo eso en la Conmebol, lo que me abrió las puertas después para estar en la Copa América. En la Copa América conocí a Casale me abrió las puertas de RCN. En RCN después me abrió las puertas de trabajar en el diario Marca. Y el diario Marca me abrió las puertas para estar en Claro Sports, que es donde estoy ahora. Gran eso historia. Pisamos acelerador a fondo en la última. Pero es básicamente eso. Gran historia, Cris. Y Cris, tú nos estabas contando que viviste 10 años en Argentina, nos contaste por qué llegaste, pero cuéntanos, ¿cuál fue el choque cultural más grande que viviste al llegar a Argentina? A ver, al llegar a Argentina, como te conté en un momento, no habían tantos colombianos. Por ende pensaban los argentinos que a la vez son personas muy cultas, pero al mismo tiempo a veces te salen con cosas que uno no entiende. Ellos pensaban que Colombia quedaba en Centroamérica. Algunos, no todos, ¿no? Entonces, no, pero ¿cómo te vas a venir a vivir acá? ¿Qué vas a hacer acá? Allá está rico porque allá viven en el trópico, en el calor, en las playas. Y le dije, no, donde yo vivo, Bogotá, no hay estaciones, empezando por eso. Todo el día o todo el tiempo es frío y es ciudad. No crean que yo vivo en taparrabos y con arcos y flechas, que eso fue en algún momento lo más complicado. Pero lo que sí es muy grave, en ese momento era grave, era que todavía ellos pensaban que nosotros, pues, que yo iba a llegar con droga. Estaba muy estigmatizado eso del colombiano y la cocaína, pero bastante. Cualquier insulto, con cualquier cosa, cualquier insulto era colombiano drogón, colombiano coquero, y después pues salió lo de Charlie de Cocalombia. Entonces
esos momentos, esas comparaciones eran hartas y eran aburridas. Después con el tiempo tú les vas, sobre todo a tu círculo más cercano, le vas enseñando y les vas mostrando cómo es, qué pasó realmente, quién fue Pablo Escobar, por qué pasó esto, por qué pasó lo otro. Pero no es que yo en mi casa tenga un laboratorio de cocaína y tenga cocaína en mis utensilios de aseo o ¿me entiendes? Que eso era lo que muchos no pensaban. Ellos creían que uno vivía del narcotráfico. Y no es así, porque también es lo que les muestran las películas. Las películas americanas llegan a Bogotá y es como llegar a Anapoima, que tú crees que todos en Bogotá vivimos en casas grandes, con mayordomos, con Toyotas, con carros. Y eso era lo que mostraba el cine americano, pues fue con lo que se quedaron en algunos momentos en otros países. Y en Argentina, para esa época, pues todo el mundo pensaba que veníamos o que teníamos droga, que estornudábamos y salía cocaína prácticamente. Entonces ese choque era harto y era aburrido, pero jamás me fue mal en otro aspecto, la verdad. Debo decir la verdad. Argentina y los argentinos se portaron conmigo 10 puntos. No tuve problemas con nadie. ¿Y alguna vez viste una situación como difícil o peligrosa? ¿Algo te pasó como porque a uno estar en otro país? Yo me acuerdo el consejo, el principal consejo de mi papá cuando agarré el avión fue cuídate mucho y ten ojos hasta en las espaldas, hasta en la espalda. Y eso es algo que incluso yo le digo a Nico cuando se va al colegio, a mi hijo, le digo, cuídate mucho, no hagas bobadas y pórtate bien. Básicamente mi papá me dijo lo mismo cuando arranqué para Argentina y tuve buena suerte, por decirlo así. ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Nunca me pasó nada, nunca, digamos que cosas peligrosas que las viví en un estadio. La violencia básica en el estadio, piedras van, piedras vienen. A mí me gusta mucho un equipo y yo viajaba mucho con ese equipo. No con ese equipo, iba mucho a los partidos de visitante de ese equipo. ¿De qué equipo? Y de local, de Boca. Ah. Entonces a mí me tocó ir a canchas bravas dentro de mismo Buenos Aires. Es como si Buenos Aires está la capital y existe el Gran Buenos Aires que viene a ser como Cundinamarca. Entonces te tocaba ir a partidos, por decir algo, en Zipaquirá, en Chía, en Girardot, pero pues allá las distancias se acortan mucho porque no hay montañas, pero son viajes de 100 y pico de kilómetros y eso. Y ahí ves vainas feas, ves vainas peligrosas, pero yo iba a lo que iba y nunca tuve ningún problema, por decirlo así. Sí, una vez llevamos a unos amigos a un Boca River y el partido se suspendió por lluvia. Entonces, ¿qué pasó? Soltaron al mismo tiempo ambas hinchadas sin saber, porque el partido se suspendió a los 10 minutos, se acabó, la gente se fue, no hubo operativo de seguridad, no hubo nada. Yo generalmente me iba sin la camiseta del equipo al estadio precisamente para evitar esas cosas de este está con la camiseta y pase algo, ¿no? Me iba vestido de civil, por decirlo así, normal. Y cogimos un bus y cuando cogimos el bus tocaba caminar unas 5 cuadras ahí por el barrio de La Boca y cogimos un bus que iba por todo Buenos Aires y pues es un bus que coge todo el mundo para salir de allá y te va dejando. Es como coger un bus Germania desde el sur y que coja toda la séptima o toda la novena y te vas bajando. Sí. El antiguo llega Germania. Hasta el norte, pero te va dejando. Ese era el bus, el 152. Para los que han ido o están en Argentina o viven, saben de qué estoy hablando. Y nos subimos a ese bus. Yo iba con un amigo, el hermano de una gran amiga, y 2 grandes amigos, pero uno de ellos no tiene ni idea de lo que es fútbol, pero quería ir a un Boca River para decir, estuve en un clásico. ¿Qué pasa cuando nos subimos a ese bus? Se llena de hinchas de River, pero como arroz. Y era claro, con la camiseta de Boca. El 152 salía desde La Boca, iba hasta Olivos, pero te dejaba por todo Buenos Aires y ahí los hinchas de River pues iban regando. Yo, como te dije, vamos sin camiseta y ellos también. Mi recomendación cuando yo iba con alguien era, no vamos con camisetas.
No hay problema, así si salimos del estadio y estamos caminando por ahí, no nos involucran con nada. Somos colombianos, estamos de turismo, listo. Nos montamos al bus, listo, yo les dije, aquí callados, nada, podemos hablar, pero no digan que estábamos en el lado de Boca, digan que estábamos en caminito, paseando y nos cogió el aguacero y listo, si alguien les empieza a preguntar. El bus da la vuelta y no coge una vía normal para evitar que más gente se suba, sino ya se va lleno hasta cierto punto y ahí empieza a soltar gente. Entonces ese va de la Boca hasta Retiro, hasta la estación de Retiro, y ahí no para. Va como un expreso y ahí en Retiro, que es una estación de trenes, para y ya la gente se dispersa o cada uno verá qué hace, pero ya ahí ya se desocupa el bus. Entonces cogió un atajo por en medio de un barrio que es horrible, abajo de esas autopistas que ve la gente o ven ustedes cerca al río, y empiezan y aparecen 50 hinchas de Boca a tirar piedras al bus. Cada piedra era como un ladrillo. Entonces nosotros nos agachamos y un amigo me dice, ojo, que se le está notando los papelitos azules y amarillos del bolsillo. Entonces yo me agacho, me pongo la mano en el bolsillo, pero agachado con miedo porque las piedras llovían por ambas ventanas. El caso es que el bus acelera, logramos salir de ahí, pero el vidrio va sin ventanas. Y ese fue de pronto el único momento que tuve miedo dentro de un estadio. Realmente no hubo miedo en Buenos Aires, porque sí habían barrios feos, pero uno al no conocer, pues se mete por donde sea. Claro. Si hay alguien en Argentina ahorita oyendo o viviendo, que haya vivido en Argentina, yo para ir primero a la cancha de Boca, me bajaba en Constitución. La estación de Constitución es horrible. Yo en ese momento no tenía noción que eso era horrible. Y caminaba fresco por ahí y no pasaba nada. Esa suerte también, por decir algo, del turista o del que acaba de llegar, que no conoce los peligros. Pero fíjate que muchas veces eso ni siquiera es suerte. O sea, cuando eso pasa, como en todo en la vida, cuando tú en realidad no eres consciente de lo que está pasando, a ti no te pasa nada. Exacto. Porque tú eres el que atraes todo. Entonces si tú dices, no, esto es peligrosísimo, me va a pasar algo, te pasa algo. Si tú estás tranquilo porque no tienes ni idea dónde estás parado, no te pasa Hoy en día no caminaría nada por ahí ni a palo. Y después que conocí bien cómo era la movida, dejé de usar esa ruta para irme. Como estaba conociendo, yo usaba el metro para irme hasta la estación y de la estación caminaba hasta el estadio de Boca. Es un lugar feo, realmente, y yo lo cogía a horas que eran pues de fútbol, o 6 de la tarde, 7 de la noche, que un partido era a las 9, entonces yo salía con tiempo. Y ahí empecé como a conocer mejor Buenos Aires y ya después cogía un bus que me dejaba más cerca. Bueno, lo que le pasa a cualquier persona que se va a vivir fuera del país. Pero realmente, la verdad, yo no tengo ni una sola queja con Argentina. Es un país que quiero mucho. Es un país al que quiero volver en algún momento. No sé si de viejo me vaya a vivir allá o vaya de turismo un par de semanas. Sí. Porque quiero que mi hijo conozca dónde viví yo, dónde me conocí con la mamá, claro, con Luisa, dónde nos conocimos, dónde crecimos, los sitios a los que íbamos. Quiero que mis amigos de allá conozcan a mi hijo y que él conozca esa otra parte de nuestra vida tan importante. Pues es que básicamente allá se conocieron su papá y su mamá. Sí. ¿Y algún momento sentiste que no pertenecías? O sea, que estabas solo. No, el primer día. Solo el primer día. No, después de resto fue, yo no sé, se dio todo. Yo llegué a la residencia a las 4 de la mañana. Me abrió un man ahí, un ruso que trabajaba ahí rarísimo. Vladimir se llama. Él ahora vive en su país y está en el ejército. Le decíamos el ruso, pero es ucraniano. Sí. No sé hoy en día si esté vivo o no, porque pues por la situación actual que vive ese país. Pero fue un ucraniano que nació allá. O no me acuerdo cómo fue la vuelta, pero su mamá lo llevó a vivir allá. Y la mamá, típica persona ucraniana, con 1000 problemas en la cabeza, 1000 vainas, y era un man, en ese momento tenía 17 años y parecía un chino de 25 años. Y fue el que abrió la puerta, hablaba súper bien español argentinizado claramente, porque fue el que aprendió. Me recibió, yo lo fui a saludar, lo saludé de mano y de una me mandó el beso, entonces ese primer momento es harto. Sí, ¿eso qué sentiste ahí? Porque los colombianos no ya me habían dicho, pero
pero sí raro. Entonces yo, bueno, lo saludé de beso y el colombiano que me estaba esperando allá en la residencia estaba despierto ya. Entonces ahí me dijo, no, este es nuestro cuarto, bla, bla, bla. Yo acomodé las cosas, le di unas cosas que le había mandado la mamá a él. Y tú te acuestas en la cama y dices, ¿qué carajos hago yo acá? Sí. Qué idiota este sueño, este gadejo mío, esta vaina de venirme a vivir acá. Encima era un barrio, vivía en Almagro, que es un barrio tranquilo, pero no es el barrio de lujos. Tú coges una autopista y dices, esto es Buenos Aires, esto es horrible. Decían, ¿qué hay putas hago acá? Es como si el extranjero primero lo llevas por la 26, y eso que ahora está muy bonito, pero hace muchos años ese pedazo de la 26 en Bogotá era horrible. Y generalmente en casi todos los países las vías a los aeropuertos no son bonitas. Y los barrios cerca tampoco. Entonces yo decía, iba en un taxi. Fue 1 hora de recorrido. Llegué. Yo decía, pucha, no sé si es acá o no, pero el tipo me dijo, esta es la dirección y ya vi Residencia del Buen Aire, se llamaba. Y ahí vi, timbré y salió el ruso ese a saludarme. Vladimir, después lo conocí, era una persona bellísima, que después uno conoce su historia de vida y dice, pucha, este man, la mamá se vino de allá, quién sabe cómo putas llegaron. Si llegaron en un barco o llegaron quién sabe cómo, pero escapando de Ucrania llegaron allá. Pero a él después, para legalizar muchas situaciones de su vida, le tocó volver a Ucrania y se le tocaba prestar el servicio militar. Hasta ahí me quedé yo. Y en estos dramas y en todo lo que tú viviste, ¿qué aprendiste de ti mismo? No, aprendí que, o sea, eso me forjó. Yo acá en Bogotá, en Colombia, digamos que no tuve nunca muchos lujos. A mí mis papás me criaron, me dieron gusto en todo, lo puedo decir, pero con mucho amor. Entonces, tú vas a querer unos tenis, un saco, viajar, una bicicleta, lo que sea, pero pues si no había, no había. Y si no se podía, no se podía. Y en Argentina pues pasó eso mucho. Toda esa base de Colombia que yo en esos primeros 20 años de mi vida pude tener, la pude allá fortalecer. Y eso me ayudó a darme cuenta que, pucha, pude vivir solo mucho tiempo. No tuve líos, afortunadamente. Claramente con la ayuda de mis papás desde acá, pero no tuve líos económicos, baches, que yo dijera, pucha, estoy sin un peso para comer. Y si igual lo hubiera tenido, alrededor tenía 3 tipos que me iban a ayudar, como a todos los que les pasó. Después, pues, conocí a Lu, que es mi esposa hoy en día, y pues con ella todo eso también me doy cuenta, o sea, todo Argentina, yo creo que fue como decir, hermano, usted pudo. La persona que aquí en Colombia le iba mal en el colegio, que era un dolor de cabeza en el colegio para los profesores, para mis papás, que yo creo que mis hermanos decían, este huevón de verdad, marica, no coge peso en el culo nunca en el colegio, y no lo cogió, ¿no? Lo cogí, si se puede decir, en la universidad, y después, como dice mucha gente, en la universidad de la vida, que fue Argentina. Yo en la universidad mamaba gallo, pero dejé de hacerlo académicamente hablando. Estaba haciendo lo que me gustaba. Mi papá estaba haciendo un esfuerzo enorme para que yo pudiera estudiar allá. Y todo eso lo junté. Y yo creo que a esta vez nunca me faltó nada, pero me pude darme cuenta que pude vivir solo muchos años, que pude sortear situaciones complejas. Complejas digo que, no sé, que la plata del mes te la soplaste en 15 días y te toca otros 15 días así. Situaciones complejas es que tuviste una materia en la universidad que te jodió la vida y la pude sacar adelante, que en un momento en que ya había que empezar a trabajar no conseguía trabajo, que duré haciendo una pasantía en un trabajo, haciendo casi un año larguísimo de pasantía. Al año larguísimo fue que me empezaron a pagar, pero duré ahí aguantando. Yo no quiero demeritar a la gente que lo hace, pero no quería estar en Buenos Aires trabajando en un restaurante, trabajando en un local de ropa. Respeto muchísimo y admiro mucho a la gente que lo hace, pero yo me propuse no hacer eso. Y dije, o encuentro trabajo en lo mío o me voy.
Y encontré esa pasantía en la Conmebol, como te contaba ahora, en una oficina con tipos muy buenos, tipos, unos cerebros, gente brillante que hacía la prensa de la Conmebol. Y ahí aprendí, como te decía, mi pasantía era, vaya, haga café, la fichita del carro, ¿viste cómo son ahora los parqueaderos que tú cargas una hora? En ese momento era un papelito, ya se me va a acabar, me toca ir a mí poner la monedita y ponerle otro papelito en la ventana para que no se lo llevaran. Y así, y yo iba de 2 de la tarde. Y no olvidemos el café. A 10 de la noche. Que tú eres colombiano y sabes hacer café. De 2 de la tarde a 10 de la noche iba yo siempre. Y yo me volvía en ese bus solo a las 10 de la noche y yo decía, ¿qué mierda estoy haciendo? No me están pagando un peso. Pero hay que seguir. Y la remé hasta que ahí se empieza a juntar todo lo que te he dicho. Fui buena persona, o traté de ser buena persona. Me decían, vaya a hacer café, lo hacía feliz. Vaya a poner la ficha del carro, bajaba feliz. Me daba una vuelta a la manzana como para liberarme. Y eso me fue abriendo otras puertas. Y puertas importantes, puertas muy chéveres. Y además, pues en ese país conocí a mi esposa. Y tienes la familia. Y tengo la familia. Ahora. Y todo ese hogar, que ahora todo eso que tú me decías del hogar, que me hizo falta en Colombia, en Argentina, que extrañé mucho en Colombia, lo formé primero con la gente de la residencia, después con los 4 colombianos que nos fuimos a vivir, ¿y con tu esposa? Que vivimos 2 años, 3 años casi los mismos, y después con mi esposa, que en ese momento no era mi esposa, pues vivimos como novios, después como esposos acá en Colombia, pero todo esas bases que me dieron mis papás me ayudó a vivir con más tranquilidad todo eso, y no a suplir muchas cosas que no tenía ya que no tenía de acá estando allá. Entonces sí, extrañaba mucho los almuerzos en familia los domingos, pero el domingo me iba yo al estadio. ¿Cuántas personas en Colombia no quisieran estar viendo un Boca River? O cualquier partido, porque ¿cuántos estadios hay en Argentina? Cuando nos fuimos a vivir... No, solamente en Buenos Aires, ¿cuántos estadios hay? ¿Como 20 y algo? 20 y pico, casi 30. Sí, entonces imagínate una ciudad que tenga 30 estadios. O sea, en Colombia, en Bogotá, hay 3, Techo, el Campín y el otro. No, hay 2. Techo y el Campín. Y hay otro. Bueno, y está el de... Que queda en el sur, ¿no? Del Olaya. El Olaya Herrera. ¿Ves? El de la Universidad Nacional en algún momento, bueno. ¿Qué tal mi conocimiento de estadios en Bogotá? Se nota que es con alguien que le gusta el fútbol. Se nota que ves fútbol todo el día. Bueno, nosotros con ese grupo de amigos que nos fuimos a vivir de colombianos que nos fuimos a vivir juntos, con ellos veíamos fútbol todo el día. Y si no estábamos viendo fútbol, hablábamos de fútbol. Y si no estábamos viendo ni hablando fútbol, jugábamos fútbol en el PlayStation. Y si no estábamos haciendo las 3 cosas, estábamos jugando fútbol. Entonces, después por eso te digo lo de mi frase, el fútbol es la anestesia, todo es por eso. Sí, tienes razón. Entonces... Y sí, en este momento que estás recordando todo lo que viviste en Argentina, por último, si pudieras hablar con ese Cristian que llegó hace 20 años a Argentina, ¿qué le dirías hoy? O sea, el Cristian de hace 20 años. Sí. ¿Qué le diría a este? No, es que sabes, a ver, esa me la pusiste al ángulo porque yo, digamos que sí, tuve días difíciles allá, pero no, fueron más los días bonitos y los días alegres. Pero no necesariamente tiene que ser algo... Yo sí al Cristian que llegó allá, de ahora, le diría, esa noche que te conté, yo qué putas hago acá, le diría, hermano, duerma, descanse, que va a empezar lo bueno. Bien. Y va a empezar algo que le va a cambiar la vida. Me encanta. A ese de allá. Ahora, sí. El de acá, el de ahora, no. Pero sí a ese que llegó cagado del susto, pensando que el taxista lo iba a robar, que a la residencia que iba a llegar lo iban a robar, mejor dicho, todas esas cosas que yo pensé en el camino para llegar ahí. Cuando saqué mi ropa, yo sacaba mi ropa y habían cartas de mis papás dentro de la ropa. Eso fue... Todo lo que yo había empacado mi maleta, pero yo sí vi que en algún momento mi mamá le metió mano a la maleta, entonces habían bombones, había chocorramos, habían cartas de mi mamá,
habían cartas de la novia que yo tenía en la época, habían cartas de mis hermanos, había dentro de las maletas. Entonces imagínate tú abrir, empezar una nueva vaina y encontrarte todas esas cartas. Por eso yo me fui a dormir y yo decía, yo, ¿qué putas hago acá? Si yo allá lo tenía todo. Estoy viviendo en una residencia, en un barrio que ni idea, no conozco, pero a los 3 días... Ya todo cambió. Todos. Entonces yo sí le diría a ese man que llegó cagado del susto en el aeropuerto, le digo, hermano, coja el primer taxi, vaya a la dirección y empiece a disfrutar porque le va a tener por delante 10 años que van a ser espectaculares. Si tienes alguna frase o algo que te haya dejado como esta charla que hemos tenido o algo que tengas muy guardado durante toda tu vida, que tú digas esta frase me gustaría compartirla con los oyentes, ¿qué nos dirías? Siempre he tenido esta frase. Yo digo que la gente se va a reír, pero lo pueden cambiar para su actividad de la vida. Para mí el fútbol es la anestesia general a todos los dolores. Para el músico debe ser la música, para el escritor debe ser una novela o un libro, para el artista, para el que pinta debe ser un cuadro, una galería, no sé. Pero para mí que trabajo con este deporte que me dio muchas cosas, el fútbol para mí es una anestesia general a todo. Terminaste con tu novia o novio, ves un partido y 90 minutos se te olvida todo. Se están tomando el Palacio de Justicia y ¿qué deciden transmitir? Un Millonarios Unión Magdalena. Se muere, no sé si fue Lara Bonilla o no me acuerdo quién. Se muere, matan a Guillermo Cano y creo que ponen la final América Cali. Entonces el fútbol siempre sirvió como esa anestesia general al dolor, a las dictaduras, a los problemas que tuvimos acá en el país. En Argentina se ganó un mundial en medio de una dictadura mientras torturaban gente. Habían 100.000 personas a 5 cuadras festejando un título y todo un país. Ni hablar de ahora que Argentina fue campeón del mundo, todo lo que se tapó ahí. Todo te olvidas por 90 minutos que eres rico, pobre, que se te murió alguien, que terminaste una relación, que estás sin trabajo. Siempre en los momentos más complejos, digámoslo así, siempre está el fútbol. O el arte para el artista, o la música para el músico. Así como lo quieran ver, para mí es el fútbol. Muchas gracias por regalarnos esa frase. Bueno, Cris, muchísimas gracias por haber estado acá, muchísimas gracias por habernos compartido toda tu vida en Argentina y más allá de Argentina también por abrirnos tu corazón y tocar eso tan importante que mencionaste en un principio, que es el orgullo, que es las inseguridades. Muchísimas gracias, fue un placer haberte tenido acá. No, gracias a ti. La verdad que este espacio es muy bonito porque le hace recordar a uno cosas importantes. Como te decía al principio, me di cuenta que he hecho cositas, he hecho cosas chéveres. Ahorita lidero un grupo que gracias a todo lo que aprendí antes lo puedo saber manejar y llevar con calma, que les he podido enseñar cosas que me han ayudado mucho a mí para vivir, que no me acordaba y que gracias a todo esto que me hiciste devolver esa película, dije, vea, yo sí he hecho cosas, he aprendido un montón de cosas, he hecho cosas que mucha gente quisiera hacer y ese tema pues del orgullo, que ojalá ese enano, ese diablo que tengo todo el tiempo en la cabeza molestando, en algún momento le pueda dar por lo menos un equilibrio y que me sepa molestar no tan continuamente, sino con menos constancia, la verdad. Para eso yo te invito a tener sesiones de coaching porque tú sabes que es fundamental y que con un acompañamiento permanente lo puedes resolver. Yo la verdad lo recomiendo, más allá del guiño, porque te conozco, porque sé quién eres, sé con quién estás, conozco tu familia. Muchas gracias. En la dirección y conducción, Catalina Aldana Duque. La grabación y edición estuvieron a cargo de Felipe Gómez Mejía. Esto fue una coproducción de Catalina y Felipe. Música original por Feel It. Si te gustó este episodio, apóyanos en nuestra Baki y ayúdanos a seguir creando más contenido para ti. Nos escuchamos en el próximo episodio.